Ay, ya comenzó, disculpen. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Estamos arrancando otro video en el canal Under Army, casi abriendo el fin de semana. Y bueno, tenemos un video pegado al otro. Ayer lanzamos, como ustedes recuerdan, tiramos este video acerca de esta situación interesante que se dio en el cine mainstream durante el último mes. Y hoy estamos lanzando un segundo video. Son las 8:30 ahora del jueves 18 de junio. En el mejor de los casos esto va a salir antes de la medianoche del viernes, así que probablemente ya lo tendrán hoy jueves. O en el peor de los casos va a salir ya después de la medianoche, ya, o sea que ya van a tenerlo un viernes. ¿Por qué estoy haciendo ya este video ahora? Podría esperar tranquilamente 2 días. Bueno, lo estoy haciendo ahora por una razón muy simple. Paraguay juega el sábado a las 0, o sea a la medianoche del sábado. Si hago este video mañana viernes, lo voy a tener que lanzar en horas muy cercanas al partido de Paraguay. La gente va a estar muy distraída, no lo va a ver. Y como no sé qué va a pasar con Paraguay después del partido con Turquía, que Dios quiera que ganemos, pero puede ser que perdamos tranquilamente, ojalá no sea así. Si es que se da ese segundo escenario no deseado, pues si lo lanzo el sábado nadie lo va a ver tampoco, porque nadie va a estar con ánimo de ver nada. Así que bueno, me decidí por lanzarlo ya ahora, como para que la gente tenga todo el viernes para poder verlo, si es que tiene ganas de verlo, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la banda de la que voy a hablar, que es probablemente una de las más importantes de la historia del rock paraguayo. Creo que eso es algo absolutamente que está absolutamente fuera de discusión. Una banda que además tiene mucho que ver con la albirroja, sobre todo en las últimas 2 semanas, que bueno, lanzaron una versión más bien de su canción más famosa, con la letra cambiada para que sirviese como una especie de aliento a Paraguay. Hasta ahora parece que están siendo medio tirar a culo perro, ojalá que nos quede en eso. Vamos a hablar, por supuesto, de Flow y de su álbum debut, importantísimo álbum debut, del año 2003, Ataraxia, lanzado por el entonces ya más que establecido sello Kamikaze Records, uno de los más importantes de la historia del rock paraguayo. Bueno, Flow, creo que no será polémico decir esto. Flow es, junto con Salamandra y parcialmente junto con Paico, la banda probablemente más conocida, más trascendente de la historia del rock paraguayo, en el sentido de que cuando vos le hablas a un paraguayo en general, o sea, cuando vos le hablas a cualquier paraguayo en general, aunque no sea fanático del rock, aunque no escuche rock, lo más probable es que te reconozca por lo menos tres de estas tres bandas: Salamandra, Flow y Paico. Aunque Paico yo hasta diría que medio ha perdido un poco esa trascendencia. En el caso de Flow y Salamandra, no. Flow y Salamandra sobre todo son las 2 bandas más reconocibles que hay en este país. La gente los conoce aunque no los escuche. Cuando vos le hablas a alguien de rock paraguayo, casi la primera banda, una de las dos se les viene primero a la cabeza, o Salamandra o Flow, porque son las bandas que han conseguido más éxito, que han conseguido instalar canciones por encima, o sea, que han logrado instalar canciones suyas como hits más allá incluso del público rockero paraguayo. Salamandra y Flow son dueños de probablemente 2 de las canciones de rock paraguayo más conocidas de la historia y más exitosas. Por ende, obviamente Flow es una banda importantísima. Desde mi punto de vista, de estas 3 bandas importantes, o sea, Flow, Salamandra, Paico, Flow es probablemente la que ha tenido la carrera más sólida a nivel artístico, aunque yo reconozco que la primera parte de su discografía me parece más interesante que la segunda, aunque no al nivel de Paico. Y también tengo que decir que bueno, lo último que he escuchado de la banda en los últimos tiempos, los últimos sencillos que han lanzado, no he escuchado tanto los álbumes completos, eso lo tengo que reconocer, pero los últimos sencillos que han lanzado en los últimos años como que no me han convencido, mucha letra un poquito cursi, pero bueno, no voy a entrar en eso ahora. Voy a analizar la discografía a fondo y por ahí mi percepción es otra con el paso del tiempo. Pero bueno, acá venimos a hablar del primer disco de Flow, de este álbum Ataraxia del año 2003. Al ser obviamente el debut de una de las bandas más importantes de la historia del rock paraguayo, es un disco importantísimo de por sí para la línea temporal del rock paraguayo. Está a nivel de importancia de Al Natural de Paico, de Todo en tu Cabeza de Salamandra, del primer disco de Villagrán Bolaños, creo que se llamaba La Fiesta del Caos. Es de esos discos que está, digamos, en un altar muy difícil de alcanzar. Y fíjese que yo estoy diciendo disco importante, no estoy diciendo mejor disco, porque la importancia y la calidad muchas veces no suelen estar al mismo nivel. Hay veces que sí, normalmente esos suelen ser casos muy únicos y muy espectaculares.
Lo normal es que si un disco es importante, yo siempre digo esto, lo normal es que si un disco es importante, un grado de calidad mínimo siempre tiene, pero tampoco es, muchas veces los discos más importantes ni siquiera son los mejores de los artistas. En el caso del disco Ataraxia de Flow, bueno, ahora vamos a hablar a detalle de él para decir qué tan malo, qué tan bueno es, y obviamente vamos a hablar de su importancia porque es un disco, como dije, muy exageradamente importante. Pero como siempre, hay que hablar primero de la historia, de cómo llegamos a la grabación y el lanzamiento de este disco. La banda, digamos que luego de varios tumbos que van dando, se termina conformando en marzo del año 2000 con la formación que sería estable durante al menos sus primeros 3 años. Walter Cabrera en voz, Bruno Ferreiro, guitarra, que en ese momento ya era un ex miembro de una banda muy importante para la línea temporal del rock paraguayo, que es Turkish Blend, que era una banda que lanzó un solo disco, creo que con la discográfica Kamikaze en el año 99, que bueno, es uno de los discos más importantes de la historia del rock paraguayo porque muchísimas cosas salieron de ese disco, muchísimas bandas importantes terminarían inspirándose en ese disco. Bueno, Bruno Ferreiro era parte de esa banda. Federico Wagner en bajo, Ariel Sandoval en segunda guitarra y Ariel Insfran. Esa vendría a ser la formación fija de Flow durante sus primeros 3 años. En líneas generales, sacando a los dos Arieles de la banda, Flow se ha mantenido casi intacta desde entonces, hay que decir esto. El grupo empieza a tocar constantemente en la escena local, en esa época obviamente era muy, muy precaria, había algunos clubes había algunos pubs donde la gente podía tocar, donde las bandas podían tocar su propio material, pero obviamente era mucho, no era una movida era una movida que se estaba empezando a formar recién, estamos hablando del año 2000, ya se había lanzado el Natural, ya se empezaba a ver como que el rock paraguayo tenía algún tipo de posible salida comercial, entonces es como que de a poco empezaban a aparecer bandas que empezaban a tener cierta solidez, digamos, a la hora de tocar, a la hora de llamar la atención del público. Flow es probablemente una de las que se hizo con más público fiel de manera más rápida. Era una banda que traía muchas influencias de un estilo que estaba explotando en el mundo más que nunca en ese momento, que es el metal alternativo, y hay gente que habla de Flow como banda de new metal. Yo nunca la vi como una banda de new metal y ya voy a explicar por qué. Para mí, es más, ni siquiera hay veces que ni siquiera considero a Flow como una banda 100% de metal. Yo a Flow la considero más una banda de rock alternativo que coquetea con el metal, que era una cosa que estaba muy de moda en esta primera época, en estos primeros años de los 2000, porque veníamos de los 90 en donde el metal alternativo había aparecido el new metal. A principios de los 2000 probablemente el new metal y el metal alternativo, que eran géneros prácticamente hermanos, estaban en su mayor momento de popularidad. Era la época fue la época en la que Deftones lanzó el White Pony, lo cual es muy importante para Flow. Deftones es una de sus principales influencias. Por esta época estaba System of a Down a punto de lanzar el Toxicity, que creo que fue el siguiente año, en el año 2001. Estaba toda la onda del new metal más popular, con Limp Bizkit, con Linkin Park, que Limp Bizkit en esta época estaba en lo más alto, era una de las bandas más populares del mundo. Linkin Park había lanzado Hybrid Theory y había tenido muchísimo éxito. Había alguna que otra banda interesante por ahí que a mucha gente se le escapaba, como Filter, que era una banda también muy buena. Era una época de oro para este sonido, y Flow un poco que traía todas esas influencias acá a Paraguay. Yo creo que por eso llamaron mucho la atención del público, que estaba buscando un poco este sonido, y se sintieron muy entusiasmados de ver una banda paraguaya haciéndolo ya en esta época, digamos. Gracias a este, digámosle, éxito primigenio que estaba teniendo la banda, consiguieron el suficiente dinero como para intentar grabar lo que podríamos decir un primer EP, que es el EP de Despertar, que es el primer material discográfico oficial que tenemos de la banda. En un principio había pocas copias, pero el éxito de la banda hizo que se generaran muchas más copias y que la banda empezase a comercializar Despertar mucho más. No estoy analizando Despertar como el primer disco de Flow por una cuestión muy simple, porque es un demo y tiene muchas de las canciones que serían mejoradas y tendrían su versión final en este disco Ataraxia que vamos a analizar hoy. Despertar es un antecedente muy interesante para Flow, pero no lo considero realmente el primer álbum del grupo. Es un caso muy parecido justamente al de Salamandra, porque Salamandra, si bien su primer disco, el importantísimo Todo en tu cabeza, se lanza en el año 2010, unos años antes ellos habían lanzado una especie de primera versión, o sea,
una especie de demo, una especie de CD EP que se llamaba Té de Cianuro o Cianuro nada más, si mal no recuerdo. Y ese disco ya era muy popular incluso antes de que la banda lanzara su primer disco. Un poco le pasó a Flow lo mismo ya unos 10 años antes. De hecho, Salamander y Flow son relativamente contemporáneos, porque si bien Salamander lanza su primer disco en 2010, no fue sino hasta el año, ya en el 2000, en el año 2000 estaban formando Sani Pacaray. Bueno, me estoy desviando. Como dije, Flow se había ganado bastante, digámosle, bastante popularidad bastante rápido. O sea, se habían hecho con un público muy fiel. De hecho, sigue siendo una de las bandas, de las tres bandas mainstream de las tres bandas de rock paraguayo más, digámosle, importantes de la historia, que estas tres que yo mencioné, Salamandra, Paco y Flow. Probablemente Flow sea la banda que tenga la fanaticada más fiel. O sea, vos ves que hay gente hasta el día de hoy que dice que Flow, o sea, que es muy fiel a Flow, que tiene o el logo tatuado o el logo de Flow en la camiseta. Hay gente que todavía tiene eso, ¿no? Con Salamander y con Palco eso capaz no pasa tanto, pero con Flow sí. Es una de las bandas que ha generado más fidelidad dentro de lo que es el mercado de rock de gran consumo acá en Paraguay. Como todos sabemos, es bastante pequeño porque Paraguay es un país bastante pequeño. A ver, a la banda le estaba yendo tan bien que antes incluso ya de lanzar Ataraxia en el 2003, llegaron a organizar un concierto en el ferrocarril de la ciudad de Asunción, que durante la década del 2000 y hasta entrada a la década del 2010 era usado constantemente para conciertos de rock. Después se dejó de usar porque, bueno, es un patrimonio histórico y digamos que el Estado lo quería cuidar. Pero bueno, en los 2000 se usaba mucho para conciertos de rock el ferrocarril. Y la cuestión es que ellos organizan, antes incluso del lanzamiento de Ataraxia, un concierto internacional con una banda muy importante de Argentina de esa época, que estaba además muy emparentada con Flow en cuanto a estilo, que se llamaba Cabezones. Yo no sé si ustedes conocen a Cabezones o se acuerdan de Cabezones, más o menos les cuento la historia. Era una banda que era más o menos parecida a Flow en cuanto a estilo, era medio metal alternativo, iban mucho por ese lado, esta especie de metal alternativo, rock alternativo muy angustioso, muy emo, por decirlo de alguna manera, que en los siguientes años, hasta 2005-2006, fue una banda que creció mucho dentro del mercado de rock argentino, hasta que ocurrió una desgracia, que fue el accidente del bajista de Catupecu Machu, Gabriel Ruiz Díaz, que como todos ustedes saben, ese accidente lo dejó al bajista de Catupecu Machu inhabilitado de por vida para volver a tocar, y prácticamente lo dejó postrado, creo que por 20 años, hasta que murió hace poco. ¿Qué tiene que ver Catupecu Machu con Cabezones y qué tiene que ver el bajista de Catupecu Machu con Cabezones? Bueno, cuando el bajista de Catupecu Machu se accidenta en el año 2005-2006 aproximadamente, había un segundo músico que lo acompañaba en el auto. ¿Quién era ese segundo músico? El cantante de la banda Cabezones, que si bien no terminó tan mal como Gabriel Ruiz Díaz, terminó con secuelas y la banda como que tardó en volver, eso le afectó, como que eso les cortó momentum y ya el grupo no recuperó la fuerza que estaba ganando desde hacía años. Bueno, esa es más o menos resumida la historia de Cabezones, ¿no? Que ya en esta época, a principios de los 2000, venía a tocar a Paraguay acompañando a Flow. Otra banda que llegó a tocar mucho con Flow, creo que ya en esta época y después se repetiría varias veces en la segunda parte de la década del 2000, sería Carajo, una banda también muy importante del rock argentino de la época, que Carajo sí era también una banda de metal alternativo, pero sí era más new metal. Digamos que Carajo sí se asemejaba más a una banda new metal, era más grubera, tenía más cosas de hip hop, de rap, en fin. Con todo este impacto que Flow estaba logrando conseguir, gracias a sus constantes presentaciones en vivo, la popularidad que estaban teniendo, el hecho de que lograron presentarse con bandas internacionales, gracias a todo esto, el sello Kamikaze Records, que de hecho ya había trabajado con uno de sus miembros, Bruno Ferreiro, que fue parte de Turkish Blend, Kamikaze Records decide fichar a Flow. Kamikaze Records ya para el año 2003, a principios del año 2003, que es cuando se empieza a grabar el primer álbum de Flow, Ataraxia, ya para ese momento Kamikaze Records era una discográfica paraguaya sumamente establecida. Ya habían lanzado Fluye Sangre, Fluye de Deliverance, ya habían lanzado el disco de Turkish Blend en el 99, ya habían lanzado el segundo disco de Gaudí, ya habían lanzado el Natural de Pairo, que había sido su gran misilazo, digamos, en el año 2000. Ya habían lanzado incluso el segundo disco de Paiko, que es Azules y Desiertos, para esta época, o no. Sí, o no, o lo habían lanzado o lo estaban por lanzar, porque creo que fue 2003 también que se lanzó el segundo disco de Paiko.
Al mismo tiempo estaban intentando promover a esta cantante Cecilia Enríquez con su primer disco que se lanzó en esos años también, que ya hablé de ese disco por si quieren ir a verlo, está el análisis ahí. Entonces Kamikaze básicamente era perdón, el principal motor del incipiente mercado de rock paraguayo que ya se estaba profesionalizando en la década del 2000. Estábamos en plena formación del mercado de rock paraguayo y Kamikaze Records era un protagonista absoluto, probablemente el más importante de todos. Por ende no sorprende que al ver el enorme éxito que estaba teniendo Flow, ya incluso sin haber lanzado material oficial, decidieran ficharlos para lanzar ellos su primer disco. Me parece que me equivoqué. A ver, había dicho que Ariel Sandoval era el que se encargaba de la guitarra rítmica. Mentira, Ariel Sandoval era el baterista. Ariel Isfrat era el que se encargaba de la guitarra rítmica. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque Ariel Isfrat deja la banda justo antes de empezar las grabaciones de Ataraxia. Por ende el grupo queda como un cuarteto, que es la formación que ha tenido Flow hasta el día de hoy, la formación de cuarteto. Walter Gabriel en la voz, Bruno Ferrer en la guitarra, Federico Wagner en bajo y Ariel Sandoval en la batería, que al día de hoy creo que es el único miembro que no permanece en el grupo. Guille Gallo es el baterista actual de Flow, que también toca en Outside, una de mis bandas favoritas. Creo que Ariel Sandoval es el único que no permaneció en la banda con el paso del tiempo. El resto del grupo sigue prácticamente intactos. Wagner, Ferreiro y Cabrera siguen hasta el día de hoy. La presentación del disco se hace nada más y nada menos que en uno de los centros culturales más importantes del país, que es el Centro Cultural de la Manzana de la Ribera, que se encuentra justo enfrente al Palacio de los López, que es la casa del presidente, o la casa presidencial más bien, la casa de gobierno. Y bueno, termina siendo un éxito bastante importante, uno de los discos más exitosos en realidad de esa época primigenia del rock paraguayo ya como negocio. Ya obviamente habíamos entrado en una época post-natural, post-paico. El interés del público joven, sobre todo el público adolescente, incluso preadolescente por el rock paraguayo ya estaba establecido. Por ende no sorprende que un disco como el de Ataraxia, que traía tantas influencias muy propias y muy en boga en esa primera época de los 2000, despertase tanto interés, además con canciones muy buenas, y sobre todo un disco que tenía un enfoque muy melódico, que ya vamos a entrar en eso. Este disco tiene una de las canciones más conocidas de Flow, probablemente la segunda más exitosa o el segundo hit más importante que tuvo Flow en toda su carrera, aunque también fue su primer hit. Y algunas canciones pasaron a la historia e incluso en aquella época se maneja que llegaron a ocupar los primeros puestos en rankings de varias radios, como la Rock and Pop, por ejemplo. Que sí, la Rock and Pop ya existía en esa época. Creo que en líneas generales ya conté toda la historia. La historia está cubierta. Así que me parece que lo mejor que podemos hacer es entrar a lo que es el disco en sí, ¿no? Yo creo que no voy a decir nada nuevo no creo que sea nada nuevo el hecho de que yo opine que este es un gran debut. Por supuesto que Ataraxia es un genial debut, es uno de los mejores debuts, o más bien uno de los debuts más importantes que ha tenido cualquier banda de rock paraguayo, y podríamos decir que rankea en el top 5 de los mejores debuts de la historia del rock paraguayo, porque es un disco extremadamente sólido, con una identidad extremadamente clara, con un montón de canciones que se defienden con una serie de canciones que se defienden por sí solas, con algún que otro hit importante, muy importante más bien, diría yo, porque uno de los hits más importantes de Paico está en este disco, y que casi que fue el primer gran misil que le pusieron a Flow, en su espalda, está en este disco. Ahora, ¿este es un disco perfecto? ¿Es una obra maestra? No, no lo es. Este disco tiene... A ver, ¿cuál es el único problema que yo le hallaría a este disco, por decirlo de alguna manera? Es que, a ver, una cosa que yo he escuchado, una crítica que yo he escuchado a Flow, que cierta gente le ha hecho a Flow con el paso de los años, es que a momentos da la impresión de que siempre hacen lo mismo, de que siempre suenan igual, de que son muy monótonos. Siempre es este sonido de rock alternativo, angustioso, medio emo, con ciertos toques de metal, con las melodías medio muy parecidas unas con las otras. Es como que no se varía mucho eso.
Y escuchando este disco Ataraxia al completo, jamás diría que en este disco hay una canción mala, porque no hay una canción mala, pero sí me di cuenta, porque lo tuve de escuchar mucho, me di cuenta que tuve de escuchar este disco más veces de lo que creí necesario, porque me daba cuenta de que a partir de cierto momento del disco se empezaba como que me era más difícil de identificar las canciones que llegaban en cierto punto del disco. Es como que me costaba retenerlas más, por decirlo de alguna manera. Más o menos cuando llegamos a la mitad del álbum, a partir de la mitad del álbum, y cuando ya entramos en la segunda mitad, algunas canciones como que me costaba retenerlas, o sea, tenía que darle 2 escuchas continuadas para intentar retener algo. Y es como, eso un poco habla a la postre de por qué, de dónde viene esa crítica que les acabo de mencionar a Flow, que cierta gente ha escuchado que le hace a la banda, ¿no? Además tiene una cuestión Flow, sobre todo en este disco, muchas de las melodías de las canciones se parecen mucho, o sea, son muy parecidas, tienen más o menos la misma estructura, no varían demasiado. Musicalmente, instrumentalmente es cierto que la banda es variada, porque hay canciones que comienzan como una balada, después se transforman en una canción más pesada, más de metal, hay cambios de ritmo abruptos, hay el trabajo de guitarra de Bruno Ferreiro es genial en este álbum, ya se nota el gran guitarrista que es. Hay cierta influencia, que esto es muy interesante, y cierta influencia de The Cure en la guitarra, con estos sonidos más góticos, más con chorus y demás. Hay también cierta experimentación con los grooves, Ariel Sandoval hace un gran labor en la batería, pero a veces las melodías de las canciones no son malas, pero a veces son tan parecidas unas con las otras que de repente algunas canciones como que se te pierden, ¿no? Ahora, fuera de eso, el disco es muy bueno, por increíble que parezca, es un disco que no se siente atado, no se siente, digamos, no se siente que sea un disco que envejeció mal, lo cual es mucho decir de un álbum que tenga este estilo, porque ustedes saben que este tipo de metal alternativo tan angustioso al menos tiende a envejecer muy mal. Es como que uno escucha bandas de esta época como Limp Bizkit o Linkin Park sobre todo, y suena muy, o sea, es muy difícil no pensar esto es un disco de los 2000. La única banda con la que no pasa eso es con Deftones. Deftones es probablemente, por algo Deftones es, en mi opinión, junto con Faith No More, la banda de metal alternativo más creativa que haya existido, y la mejor probablemente, de esta oleada tan importante que hubo entre los 90 y los 2000. Y Flow, hay que decir que con Ataraxia logra no caer en eso, no cae en el hecho de que su disco suene muy a los 2000. En cuanto a las letras, bueno, lo típico, ¿no?, de esa época, letras de siento que todo me duele, de que siento que el mundo está en mi contra, de que estoy deprimido, de que letras de amor medio tóxicos, una cosa muy de esa época, muy de los 2000, pero aún así, pese a eso, no llega a sonar viejo. El secreto de Flow para mí, que es lo que los volvió una banda tan popular, es, por más que en muchas canciones las melodías sean muy parecidas unas con las otras, las melodías de Flow siempre han sido muy efectivas a la hora de componer. Y en este disco eso se nota, o sea, las melodías de Flow en este álbum, en algunas canciones sobre todo las mejores canciones de este disco, son melodías que le pueden gustar a todo el mundo. Incluso a una persona que no le gusta el rock. Si más o menos la voz de Walter Cabrera no te parece tan agresiva, que tampoco es que sea muy agresiva la voz de Walter Cabrera, la parte melódica al menos, la parte gutural sí, pero la parte melódica no suele ser tan agresiva, y si uno más o menos la recepciona bien ya al principio, lo más probable es que las canciones de este disco le encanten. Entonces, como dije, es un disco que se entiende por qué tuvo tanto éxito, se entiende por qué es uno de los mejores, o más bien uno de los debuts más importantes de la historia del rock paraguayo, y ya se va notando en este álbum por qué Flow terminaría siendo, y como es al día de hoy, una de las bandas más importantes del rock y de la música paraguaya, ya me animaría a decir en general, porque Flow es, más allá del rock, uno de los grupos musicales más importantes del país, de toda su historia me parece, por la popularidad y por la trascendencia que han tenido. Vuelvo a repetir, vos salís a la calle y le preguntás a un paraguayo que no escucha rock, una banda de rock paraguaya que conozca, lo más probable es que o te responda a Salamandra o te responda a Flow, y en el mejor de los casos Paico. Pero bueno, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir, así que
pasemos directamente a lo que es el canción por canción. Vamos a ver si no tengo la necesidad de frenar unas cuantas veces, pero como dije, hay canciones que a partir de cierto momento se me mezclan, me cuesta diferenciarlas. Creo que no será el caso, pero si es así, de entrada pido disculpas. El álbum abre con Dejar Morir el Tiempo, que para mi sorpresa tiene un videoclip. Había sido, se hicieron 2 videoclips para este álbum. Dejar Morir el Tiempo, bueno, es una canción baladesca, medio gótica al principio, pero que gana muchísima pesadez en el coro y se vuelve una canción casi de metal angustioso ya en el coro, con la guitarra distorsionada todo lo que da, y obviamente con Walter Cabrera metiendo una voz gutural tremenda, llena de rabia. Es una canción que se carga, explota, tiene esa dinámica muy típica de las bandas de metal alternativo de esta época. Hay gente que incluso, por lo que leí incluso de la banda, hay gente que nota influencias de Alice in Chains en la música de Flow. Me parece que ya es subirle demasiado el precio, pero bueno, Dejar Morir el Tiempo es un gran arranque para el disco. Más o menos se puede decir lo mismo del Lado Oscuro, una canción que más o menos tiene la misma estructura, es un poco más groovy, está así. Y lo que pasa con Lado Oscuro es que en el coro en particular de esta canción hay un cambio mucho más abrupto de ritmo. O sea, pasamos de un ritmo semi baladesco con cierto toque de groove y una guitarra también bastante gótica y muy preciosista a un coro que, bueno, estalla y que pasa directamente a acelerarse con un ritmo totalmente distinto, y obviamente de vuelta entramos en la cuestión de Walter Cabrera cantando con mucha rabia y demás. Después viene probablemente el primer gran hit de Flow y uno de los hits más importantes de la historia del rock paraguayo, que es El Recuerdo Aquel. El Recuerdo Aquel no es, ya directamente acá dejamos el metal. Para mí El Recuerdo Aquel no es una canción de metal por ningún lado. El Recuerdo Aquel es una canción de pop rock alternativo prácticamente, porque la canción es extremadamente popera, extremadamente dulce en cuanto a su melodía, pero claro, la banda toca con mucho filo, con mucha agresividad, y eso es lo que hace que la canción gane muchísima fuerza. El Recuerdo Aquel es obviamente un temazo. No sorprende que haya sido un hit. Era una canción que estaba casi que hecha, había nacido para ser un hit. La tonalidad mayor, el pequeño punteo de guitarra de Bruno Ferrero que hay al principio, que medio le da un aire medio nostálgico a la canción, los juegos armónicos que hay en los coros, la propia letra que habla de la nostalgia y con cierto aire romántico. El Recuerdo Aquel es un hit perfecto de rock alternativo de esta primera época de los 2000. Acá se nota que Flow estaba muy al día con lo que estaba teniendo de éxito dentro del rock comercial de la época. Gran canción y uno de los hits más importantes de la historia del rock paraguayo, como ya dije. Aquí mismo, que es la canción número 4, para mí es una de las mejores canciones del disco, si no la mejor. Aquí mismo básicamente toma lo mejor de las baladas atmosféricas, de la influencia de las baladas atmosféricas de Deftones. Flow es una banda que tiene muchísima influencia de Deftones, que se nota en este disco, pero sobre todo se nota en Aquí Mismo. Ustedes recordarán que Deftones es una banda que comienza haciendo un new metal medianamente estándar con su primer disco, que es el Adrenalize, creo que se llamaba, el primer disco de Deftones. Ya en el segundo, que es el Around the Four, la banda ya como que empieza a ampliarse, ya empieza a ver alguna que otra canción más atmosférica, con cierto elemento shoegaze, que era una cosa rara que se mezclase con el metal en aquella época, con el metal alternativo de esa época. Y ya después viene el White Pony, que es una absoluta obra maestra, en la cual directamente tenemos baladas psicodélicas, atmosféricas, es como si Pink Floyd se pudiese tocar new metal o metal alternativo a principios de los 2000. Bueno, en cierta manera Flow retoma esa ideología de los discos de Deftones, del White Pony sobre todo, de hacer baladas psicoatmosféricas, por decirlo de alguna manera, la toma en la canción Aquí Mismo y hace su versión de eso y le sale de bien. Para mí Aquí Mismo es una de las mejores canciones, como dije, del álbum, y una de las mejores canciones que Flow hizo en toda su carrera, ¿no? A ver si me disculpan un rato. Bueno, Despertar, que es la canción número 5, es otra de las canciones más poperas, podríamos decir, del álbum. Comienza tiene
un pequeño acompañamiento de guitarra acústica, me parece, y un punteo de guitarra que, dependiendo de la época, más o menos, hasta podríamos decir que podría ser tranquilamente una canción de ese inicio, al menos de Despertar. Me recuerda mucho a lo que hacía Paico a momentos en sus canciones más cercanas a lo pesado. Y de hecho, bueno, la canción Despertar es un poco una canción muy de rock pop, muy de rock latino de la época, medio pesaduti, con muy buena melodía, con un gran coro. Tranquilamente esta canción podría, si es que no fue, de hecho, luego ya sencillo, podría haber sido sencillo tranquilamente. Gran canción Despertar. Después viene Delirio. Delirio es, bueno, acá comienza un poco la parte en la que yo considero que el disco empieza como a mezclarse y ya como que me cuesta un poco separar las canciones o diferenciarlas. Delirio es una canción que comienza con una onda muy gótica, pero con una onda muy gótica, muy apagada, muy a lo, digamos, muy a lo de Cure. Se va cargando y después llega al coro y obviamente explota. Solo que, a diferencia, por ejemplo, de las primeras dos canciones que tenían más o menos esta misma idea, esta es una canción un poco más ágil nada más. Está bastante bien. Fue, de hecho, también esta creo que fue también uno de los segundo o tercer sencillo de difusión de este disco. Está bastante bien, como dije. El trabajo de guitarra, como dije, de Bruno Ferrero en las partes más góticas de este disco me fascina, me parece que hace un gran trabajo. Después viene otra de las canciones más populares de Flow, una de las favoritas, de hecho, por lo que tengo entendido en sus conciertos, desde aquella época, que es Ansias. Ansias tiene uno de los mejores riffs iniciales de la historia del rock paraguayo. Ese riff inicial con cierto aire, con esa especie de detalle de semitonos medio oscuros, medio de doom metal que tiene, digamos, en ese inicio, digamos, del riff. Es magia pura. O sea, de hecho yo recuerdo que en la publicidad del Pilsen Rock, del tercer Pilsen Rock que se iba a hacer, aparecía Flow durante un momento cuando estaban promocionándolos, y este era el riff que se escuchaba. Y yo recuerdo que cuando escuché ese riff dije, la puta, está muy bueno. Como dije, una de las canciones más populares de Flow de toda su carrera, una favorita de sus fanáticos. Y bueno, es una canción pesada, oscura. Es de hecho una de las canciones desde mi punto de vista más oscuras del disco, de las más pesadas también, y funciona de gran manera. Podría ser tranquilamente una canción de, no sé, de System of a Down, por ejemplo. Me recuerda mucho a ese tipo de metal alternativo de esta época. A través de tus ojos, bueno, volvemos un poco a la influencia más atmosférica de Deftones. Esta no es tan baladesca como Aquí Mismo, pero esta es un poco más tiene un poquito más de pesadez, se carga un poquito más al menos, y funciona de gran manera. De vuelta, a mí lo que me fascina de esta influencia, de estas canciones tan atmosféricas de Deftones, de estas semi-baladas tan atmosféricas de Deftones, es como cuando la canción tiene como un aire muy oscuro en ciertas partes y de repente pasa a un tono mayor, que en teoría debería darle un aire más alegre, pero en lugar de alegre le da un tono más nostálgico, más de melancolía. A través de tus ojos es una de las canciones que hace eso y me parece absolutamente genial. Demente, la canción número 9, es una de mis canciones favoritas del disco porque tiene uno de los mejores coros, una de las mejores estructuras, sencillita, o sea, es de las canciones más sencillas del disco. No tiene tantos cambios, o no tantos cambios tan abruptos como tienen otras canciones del álbum, pero es tremendamente satisfactorio lo que hace una vez que llega al coro. O sea, el verso está muy bien construido y ese enlace con el coro es absolutamente tremendo. Un gran trabajo también de la base rítmica para poder cargar en los momentos necesarios, en el momento en el que va a entrar el coro. Gran canción, Demente, una de las más recomendables de este disco. Si es que quieren comenzar con Flow, con una canción que no es la típica convencional, que normalmente suele ser A tu lado o incluso Recuerdo aquel, Demente es una muy buena opción. Amarrarme a tu ser, bueno, de vuelta es otra de estas canciones medio semigóticas que después se vuelven pesadas en el coro, pero que no dejan de tener una angustia subyacente constantemente. Es la canción más larga del disco, dura 6,29. Podríamos decir que es la canción más ambiciosa del álbum por esa razón. Lo que más me gusta de Amarrarme a tu ser es cuando llega el coro, esa especie de punteo con palm mute que hace Bruno Ferreiro, que le da ese detalle medio también psicodélico, medio amenazante a la canción. Tremendo. Amarrarme a tu ser, otra de las mejores canciones del disco.
Confusión es probablemente la canción número 11, Confusión, es probablemente lo más parecido a una canción floja que puede tener este álbum, porque es una canción que me parece un poco monótona. No es mala, pero es una canción como muy de metal alternativo, genérico, en la que nada destaca demasiado. Es una canción, creo que de las canciones más pasables de este disco, o la canción más bien más pasable de este disco. Y lamentablemente Sin Salida no llega a ser tan pasable como Confusión, pero no destaca tanto como Cierre. Sí tiene un riff muy interesante ya llegando al final, pero mucho más que eso creo que no hay mucho para destacar. Es una de las canciones en las que Walter Cabrera utiliza más su voz gutural que su voz melódica. Yo creo que el fuerte de Walter como cantante está cuando mezcla las dos y no cuando se mantiene en una sola. Hasta me animaría a decir que él, como en los momentos en que canta más melódico, tiene más fuerza, porque su voz tampoco es que sea muy exageradamente popera. Su voz es bastante cruda cuando canta de manera melódica, y eso le da un toque único a su manera de cantar. Sin Salida no es una mala canción, pero no destaca tanto como Cierre, como les acabo de decir. Eso sí, como todo buen álbum que salía más bien entre los años 90 y comienzo de los 2000 por el tema del CD, Ataraxia tiene una pequeña pista oculta, que es básicamente una pista de guitarras de Bruno Ferreiro, bastante psicodélica, bastante atmosférica, está bastante bien, pero bueno, tampoco es que sea la pista oculta más interesante del mundo. Es un cierre interesante también para el disco. Bueno, creo que en líneas generales he dicho todo lo que tenía que decir. Gran debut, uno de los debuts más importantes del rock paraguayo con suma justificación. Ataraxia es un gran disco, pero gran disco para debutar a una banda tan importante como sería Flow. Pero bueno, no creo que haya mucho más que se pueda decir. El inicio de una de las carreras más sólidas que ha tenido la historia del rock paraguayo, y sobre todo de las más trascendentes y de las más rentables. Vamos a ver cuando hacemos el segundo disco de Flow, que es Tácito, que es probablemente el disco más importante de toda su carrera y uno de los más importantes de la historia del rock paraguayo. Vamos a ver qué tenemos para decir de ese disco una vez que hagamos el análisis. Por ahora terminamos acá con Ataraxia. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compartan mi laburo para que llegue a más gente y para que más gente pueda acceder a la historia del rock paraguayo y a la historia de sus discos. Y nada, vamos Paraguay, y que por favor no nos vuelvan a romper el culo este sábado a la medianoche, ¿ok? Dios quiera que la próxima vez que haga un video estemos celebrando una victoria de Albirroja, Dios quiera. En fin, nos vemos, chao chao.